Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos contando la actualidad de este miércoles, que te resumo en varias claves. Con Expósito, la última hora en la linterna. COPE, estar informado. Primera, Ángel Víctor Torres pide a los ceutíes comprensión y se compromete a devolver a Marruecos lo antes posible a todos los migrantes que entraron hace un mes. Asegura que para eso es urgente trasladarlos a lugares donde puedan ser identificados para expulsarlos respetando la ley. El ministro explica que entre esos lugares no estarán los polideportivos municipales. Para que puedan retornar hay que filiarlos. Para filiarlos necesitamos acotarlos en espacio y para eso necesitamos recursos. Hoy hemos visitado otros espacios y por tanto los polideportivos van a salir de ese Real Decreto, se van a incluir otros espacios. Nosotros no queremos afectar la convivencia, ni las normas, ni el día a día de la comunidad de Ceuta. Segunda, Carlos Cuerpo dice que se esperan más de 60.000 reclamaciones al consorcio de compensación de seguros por los terremotos de Granada. Se calculan más de 100 millones de euros en daños. El vicepresidente se ha reunido con alcaldes de la zona y ha anunciado que se reforzará el número de peritos para atender a los vecinos afectados. Tercera, la policía ha detenido a 3 jóvenes de 20 años en Gandía por la agresión sexual a una chica menor de edad. La víctima acudió al piso con 2 amigas. Uno de los chicos le habría violado en una habitación mientras los otros permanecían en el salón sin ayudarle. Y cuarta, la policía francesa encuentra 58 inmigrantes hacinados en el remolque de un camión de gran tonelaje aparcado al norte de París. La fiscalía busca al conductor que no estaba en el vehículo. Se investiga si forma parte de una red clandestina de tráfico de personas. Escuchas La Linterna. Con Expósito. COPE, estar informado. En ocasiones, una noticia deja de ser un titular, una tertulia, entrevistas, y lo que cambia es la forma de vida entera de una ciudad. Eso es lo que está ocurriendo en Ceuta. Llevamos casi un mes desde aquella entrada masiva del 30 de julio. La ciudad no ha recuperado para nada la normalidad. De hecho, la paciencia se agota. Lo que comenzó como una crisis migratoria pronto se convirtió en una cuestión de seguridad y defensa nacional, con informaciones muy diferentes por parte de los ministros de Defensa y de Interior, por ejemplo. Nuestras Fuerzas Armadas, los servicios de inteligencia y, obviamente, el CNI realizaron la labor que competencialmente les era y es exigible y que compartieron y analizaron con las fuerzas de seguridad del Estado y con el personal de la delegación del Gobierno. No había ningún informe que atisbara que el día 30 de julio iba a suceder lo que finalmente aconteció. Con un ministro contradiciéndose con el otro, con el presidente casi todavía en bañador, en Ceuta la crisis tiene una dimensión mucho más concreta. En la calle, en los barrios, en los centros de menores, en los espacios improvisados donde malduermen migrantes, en organizaciones que han multiplicado su actividad para atender una situación absolutamente desbordante en la ciudad. En paralelo, la rutina de los ceutíes ha pasado a ser otra. La conversación siempre es la misma. Mario de Miguel es presidente del Colegio de Farmacéuticos de Ceuta, pero también es padre de familia. A los padres que tienen niños pequeños están muy preocupados qué va a pasar en 2 semanas con mis hijas, que son hijas ya mayores, de 20 y poco, de 21 años, 22. Ayer hablando con mi hija, que son guerrilleras, dice, es que entre nuestro grupo de amigas lo que hablamos ahora es dónde habrá una spy de pimienta, vamos a esta playa que está el ejército custodiándola. Joder, eso no son conversaciones para unas niñas de 21 años. El gobierno ha declarado la situación de interés para la seguridad nacional hasta el 31 de diciembre y ha puesto al ministro Ángel Víctor Torres como autoridad para coordinar la respuesta. Lo llaman mando único, pero te aseguro que en las calles de Ceuta, y acabamos de llegar de allí, no hay nadie que se trague los movimientos del gobierno. Casi un mes después seguimos sin saber siquiera cuántas personas permanecen en Ceuta. El gobierno dice que han regresado la mayoría, sí, pero no se sabe ni cuántas entraron ni cuántas se quedan. Hoy se han anunciado 2.000 plazas de acogida para intentar aliviar la situación. Hasta ahora
solo había 1.800. Esta mañana había camiones descargando material en Loma Colmenar. En esa zona de Loma Colmenar, junto a los cuarteles y los polideportivos, hay alternativas que maneja el gobierno para alojar a los migrantes. Juan Jesús Vivas, presidente y alcalde de la ciudad, asegura que no, que allí no. ¿Qué menos, desde el punto de vista de la lealtad institucional, que decir, oiga, que vamos a poner los polideportivos? Los polideportivos no se van a utilizar para esto. Y si a mí me van a tener que sacar de los polideportivos, si lo van a intentar. ¿A quién se le ha ocurrido esto de los polideportivos? ¿Ustedes lo han preguntado? Porque a nosotros no nos preguntaron. Hombre, ¿hasta dónde vamos a llevar esto? Cuando la solución está en el retorno. Que retornen, que pongan medios, que hagan un plan, que lo conozcamos. No se frenó la invasión, no se gestionó después, no se sabe cuántos, no se sabe dónde, el caos. Y aquí aparece una palabra que durante semanas parecía reservada para los expertos en seguridad y que ahora está en boca de los ceutíes: Marruecos. Una crisis es la crisis migratoria que hemos visto en las calles, otra es qué hay detrás de esa entrada masiva. Enseguida vamos a ello, pero antes volvemos a las calles de Ceuta para conocer cómo se sigue viviendo sobre el terreno. Gonzalo Zavalla, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Ahora mismo la manifestación ha abandonado esa delegación de gobierno y pone rumbo hacia la playa del Trampolín, que, como sabes, porque lo has visto, es uno de los puntos críticos, desde donde más migrantes hay congregados. Veremos en qué queda, porque esa playa está a unos 35 minutos andando de donde estamos. De hecho, la mayoría de gente se ha descolgado, pero hay mucho movimiento de policía que tratan de contener esta manifestación, de embolsarla. 3 furgones de la Policía Nacional encabezando en la punta. Y lo dicho, ahora mismo estamos caminando y veremos hasta dónde nos lleva. Oye, de todos estos días que hemos estado allí, conviviendo con tantos ceutíes, ¿con qué te quedas? Claro, con una sola cosa es complicado. Pues efectivamente es complicado, porque ves muchas imágenes, sientes muchas emociones, pero yo sinceramente me quedo con los ceutíes. Yo personalmente es una ciudad que no conocía. Me he encontrado una ciudad muy solidaria, me he encontrado una ciudad amable, me he encontrado una ciudad que vive una situación absolutamente excepcional, y el ejemplo de civismo que dan día tras día me parece de admirar. Yo me quedo con ellos, es que es perfectamente entendible lo mal que lo están pasando. Gente durmiendo en la calle, mujeres, nos lo acabas de contar hace un ratito, que necesitan toda la protección. ¿Cuál es la realidad que más te ha impresionado? Las historias, ¿no? Yo creo que tú también lo has vivido en primera persona. Hablamos mucho de cifras y en el momento en el que rascas un poco y encuentras las historias que hay detrás, que no tienen por qué justificar una entrada masiva o no, ilegal, legal, pero desde luego un padre de familia que cruza con su mujer embarazada, con un niño a hombros que tiene parálisis cerebral, que el niño se cae al mar, que estaba a punto de ahogarse, que le rescata la Guardia Civil, eso pone los pelos de punta a cualquier persona que mire a ese padre a los ojos. Desde luego, eso es lo que más me ha llamado la atención. Hablabas antes de los ceutíes. ¿Con qué palabra te quedas? Y no me vale con un poquito de todas. Miedo, solidaridad, cansancio, enfado. Sienten todas ellas, y tú lo sabes perfectamente, pero yo me quedo con miedo, la verdad. Es una pena, pero es que desde luego no tienen miedo al migrante, tienen miedo a que esta situación no se solucione, porque tiene una difícil solución. Es un problema enorme lo que está pasando aquí. Gonzalo Zavalla, hablamos en un rato. Gracias. Un abrazo. Chao. En esto hay que tener una cosa muy clara: la fotografía humanitaria de Ceuta, la fotografía estratégica. Esto no es solo una crisis migratoria, humanitaria, esto es una de las patas de la guerra híbrida desde Marruecos. Marruecos no es ninguna amenaza ni para Ceuta ni para el resto de España. Es un socio absolutamente fiable. En los tiempos que corren, una amenaza ya no tiene por qué adoptar la forma clásica de un ejército cruzando una frontera, solo. Para combinar presión migratoria, desinformación, acciones económicas, ciberataques, crimen organizado. Arantxa Campos es la presidenta de la Confederación de Empresarios de Ceuta.
turismo no viene, con lo cual ese puede tener pérdida del 70 y del 80%. Esa hostelería, que está dedicada principalmente al verano, ha perdido, bueno, hay incluso algunos restaurantes que han tenido que cerrar, porque el 31 de agosto hay que pagar seguros sociales. Lo primero es que paralice el pago que hay que hacerle. Por eso también, aparte de la moratoria de la seguridad social, unas ayudas directas. Marruecos es capaz de destrozar la convivencia de una ciudad y su economía sin utilizar un soldado de uniforme y sin tiros. La inmigración salvaje es un instrumento más, y esto es especialmente delicado, porque detrás de ese instrumento hay personas, seres humanos de carne y hueso. Con el Castillejo no hay fábricas, no hay trabajo, no hay nada. No pienso a volver a Marruecos. Yo quiero España, yo conozco lugares y vas a quedar aquí hasta la muerte. No tengo el problema. En Marruecos no tenemos hospitales. Y cuando quieres entrar con el hospital, quieres apague 30 € para verte el médico. Somos pobres. Es Mohamed. Estuvimos con él en el polígono de las naves del Tarajal, un lugar absolutamente terrorífico. España y cualquier país tienen que ser capaz de proteger sus fronteras, de dar una respuesta contundente, pero los migrantes en la mayoría de los casos son las víctimas, no es el autor intelectual o el enemigo. El enemigo es quien utiliza esos flujos contra España. Trazo una línea. Baleares, el Estrecho, Canarias, claro, Ceuta y Melilla. El otro día un buen amigo me envió un artículo desde la Asociación Española de Militares Escritores, la AM, titulado España frente a la amenaza en la frontera sur. Lo firma el general del Ejército, Fernando Alejandre. Ha sido GEMAT y es uno de esos militares a los que yo admiro profundamente. General, Fernando, buenas noches. Buenas noches, Ángel. Buenas noches y muchas gracias. No sé si se me oye bien. Se te oye bien con un poquito de eco, pero yo creo que se oye más o menos. ¿Hablas con cascos o directamente con el teléfono, general? Con el teléfono. Me he puesto sobre la mesa, pero el teléfono. Bueno, pues si es posible, directamente no con el altavoz, sino con el auricular y con el micrófono de toda la vida. Si es posible, a lo mejor así nos enteramos mejor. Vamos a ver si lo puedo hacer. Bueno, a ver si lo intentamos. Decía que el concepto de guerra híbrida, digamos que está de moda, pero no es del todo nuevo. El tráfico de personas, la presión migratoria, este tipo de movimientos, ¿es un elemento de la guerra híbrida, general? Sin lugar a dudas, sí, Ángel. Sin lugar a dudas, es el principal elemento, el único que por ahora se ha puesto en marcha por parte de Marruecos. Marruecos tiene claras las cosas que quiere hacer y las está aplicando, y desde el 30 de julio pues sabemos quién es el dueño de la frontera. Lamentablemente para nosotros la frontera es permeable, lo han demostrado, y cuando ellos quieran lo volverá a ser. Desde el punto de vista del análisis, más allá del conocimiento que por supuesto un general de ejército tiene de estrategia y de geografía, ¿cabe alguna duda de que Marruecos estuvo detrás de lo de hace un mes? La misma que hay de que yo no voy a ser obispo de Cuenca. Ninguna, absolutamente ninguna, Ángel. O sea, Marruecos estaba detrás de esto y sigue estando detrás de esto y seguirá estando detrás de esto. Y es su estrategia, esa es la suya. Es la que ellos lo han organizado, lo han impulsado, y es más, ahora mismo yo creo que ellos se frotan las manos o se tronchan de risa viendo la respuesta que estamos dando. En el artículo, voy directamente pasando y leyendo párrafos, en el artículo que me pasó nuestro amigo el general Martínez Isidoro, por cierto, se habla muy concretamente de un término, una intifada dentro. ¿Qué quieres decir? Bueno, pues lo que quiero decir es que el otro día, hace ya casi un mes, entraron 80.000 personas en Ceuta. Y al cabo de los días pues nos dijeron que habían salido 60.000, 70.000. No lo sabemos, no sabemos cuántos se han quedado.
y dentro de esos cuantos se han quedado, pues esto es una cuestión de porcentajes y una cuestión de un simple cálculo. Si el 1% solo de los que se han quedado son soldados, son espías o son terroristas, tenemos 100 terroristas, 100 soldados o 100 espías ahora mismo dentro de Ceuta. El otro día, un buen amigo militar, de los que están ahora a tope absolutamente, los que están allí destinados, me dijo que habían detenido, esto no salió, pero que habían detenido, esto que desalojan una de las calas al sur del Monte Hacho, y había 5 individuos. Aquí no se puede estar, esto es zona casi militar. Los quitan de ahí y los 5 individuos eran soldados marroquíes. Y Meyer me dijo con cierta diplomacia que no sabían si habían desertado o estaban para otra cosa. Se ha mencionado muy poco que entre aquellos 80.000 había, no de uniforme, pero había agentes, de verdad. Eso por supuesto, Ángel, pero es que, no creo que haya ninguna duda. Como he dicho antes, Marruecos lo ha organizado, Marruecos lo ha impulsado y Marruecos está a la espera. Esto no es una crisis migratoria, es una fase de una guerra híbrida. Hemos visto otros ejemplos. Si nos vamos a un poquito más a hace 20 o 60 años, tenemos 2 ejemplos, Perejil y tenemos la Marcha Verde en el Sáhara. Es el mismo patrón. Ellos están utilizando todos los elementos que tienen a su disposición para hacer la guerra. Sigo leyendo párrafos. Capítulo 1, la voluntad. Y en concreto, 3 áreas: disuasión, prevención y respuesta militar. Empiezo por la disuasión. ¿Eso cómo se hace, general? Bueno, vamos a ver. Las Fuerzas Armadas existen con una serie de finalidades o de objetivos. Para eso es para que los estados, las naciones, crean sus Fuerzas Armadas. El primero de ellos, he dicho 3, pero en realidad son 3 más 1, del que hablo al final, si te parece bien. Claro. La disuasión hay que ejercerla y es simplemente dejarle claro a Marruecos, en este caso, que una acción sobre Ceuta le va a salir muy cara. Eso exige tener 2 cosas. Por un lado, exige tener unas Fuerzas Armadas creíbles. Poco creíbles somos cuando hace aproximadamente unos 50 años en Ceuta había 10.000 militares en activo y ahora hay 1/3 de esa cantidad. Eso quita credibilidad a las Fuerzas Armadas. Pero luego, aparte de eso, está la voluntad política, no la voluntad militar, la voluntad política. Y eso, yo con sinceridad, vista la respuesta que hemos dado, hemos tardado 1 mes en convocar el Consejo de Seguridad Nacional, pues tengo ciertas dudas. Esa es la parte de la disuasión. La disuasión es que le quede claro a Marruecos que una actuación cualquiera, como la que ha tenido efecto el mes de julio, repetida, le puede costar muy caro. Le puede costar muy caro, no estoy hablando en términos militares, le puede costar muy caro económicamente, financieramente, diplomáticamente, políticamente. Por eso que tú has dicho al principio de lo que es la guerra híbrida. La guerra híbrida es mezclar todo ese tipo de herramientas a la hora de alcanzar un fin bélico, un fin militar. La disuasión falló. ¿Y la prevención? Sin lugar a dudas. La prevención también falló. También falló porque la prevención implica tener inteligencia, tener preparación y practicar. Hay que practicar. Tenemos que hacer ejercicios en los cuales los soldados y lo que no son los soldados practiquen el cómo evitar la invasión de Ceuta. Y eso, pues evidentemente, ha fallado también. O sea que falló la disuasión, falló la prevención. Y hay un tercer elemento, antes de entrar en el último, que es realmente el gordo, que es el de respuesta militar, un tercer elemento que he dicho al principio. He dicho 3 finalidades más 1. El otro es el de la cooperación militar. Nosotros no nos hemos tomado en serio a Marruecos nunca en la vida. Nunca en la vida. Tenemos cooperación militar con Mauritania, tenemos cooperación militar con Túnez y con Guinea, pero no la tenemos con Marruecos. En Marruecos, desgraciadamente para nosotros, los que pitan son los americanos, son los británicos y ya el colmo es que sean los franceses también. Y los israelíes, ojo. Los israelíes desde hace exactamente 2 meses, no solo es que piten, es que han dicho que es su principal aliado.
Tremendo. Es que es tremendo, es tremendo, es tremendo. El capítulo El Gordo, respuesta militar. El Gordo, la respuesta militar. Bueno, pues esto es una guerra. Es híbrida, pero es guerra. Normalmente no habrá muertos, o no habrá muchos, pero los puede haber. En Crimea los hubo, ¿eh? En Crimea en 2014 vimos un ejemplo de guerra híbrida, y los hubo. Pero lo peor es que la guerra híbrida de Crimea de 2014 se complementó en 2022 con una invasión. Y en la invasión, ¿por qué entraron? Entraron porque dijeron, es que a los rusos, a los prorrusos que hay en Ucrania, les estáis machacando. Y entonces tenemos derecho de defender a los rusos que hay dentro de Ucrania. Eso es lo que nos puede ocurrir en cualquier momento, en cualquier momento. Esas 100 personas, calculando el 1% que he dicho al principio, pueden mañana entrar en un barrio en el que a lo mejor tienen amigos, a lo mejor tienen familia, a lo mejor tienen una red ya establecida previamente y pueden declarar que pueden montar un checkpoint en una de las rotondas que sube al barrio de Benzú o al Príncipe o a lo que sea. Bueno, de montan hecho, un checkpoint y dicen, a partir de hoy no pasa aquí la Policía Nacional. Yo he vuelto esta tarde de allí, llevo 4 días en Ceuta, y lo que te dice todo el mundo, aparte de los que ves, son los cientos, si no miles, que no ves y que están en habitaciones, literal, en casas del Príncipe. Claro. Bueno, pues ya me contarás. Claro. Porque están ya dentro. Claro, sin duda. Una cosa que me llama la atención en ese artículo de la Asociación Española de Militares y Escritores es esta afirmación general. Ceuta y Melilla deberían estar al completo de sus plantillas, no como en la actualidad. Bueno, yo he visto muchos soldados patrullando, pero ¿no están todos? No están todos. El tercio de la Legión solo tiene una bandera. El grupo de regulares solo tiene un tabor. El regimiento de ingenieros solo tiene un batallón y pequeño. Todo es así. Estamos ahorrando. Si es que estamos ahorrando, pero ahorramos en los sitios menos convenientes. Y yo reivindico y reivindiqué y vuelvo a decirlo, que hay que tener primero los planes practicados y hay que tener previsto la llegada de refuerzos. Y eso es muy difícil en situaciones en las que el enemigo puede perfectamente tener ojos sobre nuestros refuerzos, como ocurre en Ceuta. Tenemos que subir los efectivos y tener la guarnición de Ceuta al 100%. No podemos permitirnos el lujo de que haya un tercio con 3 planas mayores y solamente una bandera de la Legión. Es que solo hay una bandera de la Legión. O sea, hay 600 personas, 700 efectivos. No hay más, Ángel, no hay más. Y luego tenemos que tener allí materiales de alta prestación. Ahí voy. ¿Dónde están los drones? Iba ese capítulo, a la brecha tecnológica. ¿A qué te refieres? A la brecha tecnológica. Pues que nosotros siempre hemos dicho que manteníamos con Marruecos una brecha tecnológica suficiente como para mantener una cierta capacidad de respuesta. Pero la brecha se está cerrando porque cada vez el dinero que... a mí me encanta lo de Mohamed, porque Mohamed podía preguntar por qué su gobierno invierte mucho más en defensa que el nuestro. No en defensa a futuro, como el nuestro, sino en defensa ya. Es decir, comprando armas que funcionan ya, comprando drones que funcionan ya, comprando aviones y barcos que funcionan ya. Qué interesante. ¿Dónde está nuestra munición de precisión? Es que nosotros, lo has dicho al principio y a mí me parece clarísimo, hay un eje que va de Canarias al estrecho. Somos el único país que tiene un estrecho estratégico en el que una orilla es nuestra y en la otra tenemos plazas de soberanía. Y no lo utilizamos. Estamos todo el mundo aquí hablando de Hormuz. Pero caramba, si tenemos a Hormuz, nuestro Hormuz en la puerta de casa y no le hacemos ni maldito caso. Sí, iba a decir otra cosa. Pero bueno, digo que casi para terminar, Fernando, el estrecho, precisamente. El artículo lo terminas: controlar las 2 ciudades españolas del norte de África y quitarnos el control del estrecho. Eso es absolutamente fundamental. Eso es lo que pretenden. Uh-huh. Eso es lo que pretenden. Y en eso van a buscar incluso apoyo por parte de algunos de nuestros aliados. Tristemente, hemos perdido el prestigio, porque nosotros hemos confundido
los intereses personales con los intereses nacionales. Yo tengo un interés personal en Mohamed, como a ti te pasa, Ángel. Sí. O sea, a mí me encantaría que Mohamed tuviera una vida estupenda. Pero, coño, que pida la cita, que entre con la ley en la mano, no que no me entre por la frontera asaltándola, porque en ese mismo momento se ha puesto fuera de la legalidad. Y fuera de la legalidad yo no puedo detenerle. Claro. Ese es un interés personal. Pero el interés nacional es llevarme bien con los Estados Unidos, porque los Estados Unidos son el principal aliado de Marruecos y podrían evitar muchas de las cuestiones que nos tememos que puedan llegar a ser un hecho. Y una última cuestión para cerrar, general Fernando Alejandre, que podría ser más que de una tesis doctoral y de la que hablaremos más despacio en otra ocasión. No me refiero a los militares, no me refiero a los políticos, me refiero a nosotros, a la sociedad. ¿Nos falta cultura y conciencia de la defensa en España? Eso llevó mucho tiempo, Ángel, y lo hemos visto los dos, llevo mucho tiempo hablando. No se puede hablar de cultura de defensa porque la cultura de defensa es simplemente saber las estrellas que lleva un cabo o un poquito de historia. Un teniente y un poquito de historia militar. Lo que nos falta es conciencia de la defensa nacional. El otro día leí una encuesta de la OCDE, para que quede claro, de la OCDE, en la que decía que el 6% de los españoles consideran la seguridad nacional como una de las políticas prioritarias del gobierno. Si el 6% hace eso, tenemos un 94% que cree que esto es un juego, y no es un juego. Nos estamos jugando el futuro de España. Es así de simple. Pues ahí queda, ahí de simple y así de complicado. Las dos cosas. General Fernando Alejandre, general de Ejército, retirado, miembro activo de la Asociación Española de Militares Escritores, fue GEMAZ no hace tanto tiempo. Muchísimas gracias, mi general. No hace tanto tiempo. Gracias a ti, Ángel, y muchos recuerdos al cabo primero Herrera. Venga, somos de fuerzas especiales los dos. Se los daré. Yo de paracaidista. Gracias, Fernando. Venga, gracias a ti. Adiós. El lazo a nuestro tema del día lo pone el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches. Hola, buenas noches, Ángel. A lo mejor tenemos algo de culpa los periodistas también, ¿eh? Lo digo porque somos gente normal y corriente y hoy hablamos de política, tertulianeamos, opinamos, pero amigo, aquí la clave es la defensa nacional con mayúsculas, ¿eh? Por supuesto. Mira, es difícil ya asombrarme de la fina inteligencia de Pedro I el Mentiroso, pero confieso que no esperaba que se fuera otra vez de vacaciones y reconozco la sutileza de elegir el lugar, Andorra, lo más alejado y menos parecido a Ceuta. No hay otro punto en la frontera de la península que quede más lejos del estrecho del que estabais hablando ahora. Si Ceuta está al nivel del mar, Andorra se sitúa a casi 2.000 metros de altitud. Si ahora mismo hasta las noches en Ceuta son cálidas, lo has observado, en Andorra hace falta, además del jersecito, una cazadora si quieres estar sentado al aire libre o darte una vuelta por la fábrica o tomar una copa en el Versalles. Pero eso sí, observen la gran inteligencia de nuestro admirado personaje. Andorra tiene parecido número de habitantes que Ceuta, lo que significa sin duda que no son vacaciones, sino una elegante manera de investigar sobre el problema ceutí. Los políticos que le rodean, que no están a la altura de Pedro I el Mentiroso, cuando sabiendo que conocer un problema lleva su tiempo y decidió que comparecería en el Congreso el 9 de septiembre, los apresurados políticos le han hecho adelantar su presencia al día 3 de septiembre. Mientras tanto, el antiguo profesor de instituto, Ángel Víctor Torres, encargado del mando único del problema más grave internacional de toda la legislatura, decidió que los polideportivos de Ceuta se convirtieran en residencias de los miles de personas que han invadido la ciudad sin consultar con el representante de los ciudadanos, Juan Jesús Vivas, que es el que está allí y vive allí. Y la primera medida del mando único ha tenido que ser rectificada. Por lo escuchado estos días en este programa y lo leído en los medios, se colige que tenemos un ejército en el que confía la OTAN, unos centros de espionaje que colaboran con los de los más importantes países del mundo, y una policía y una guardia civil
tan profesionales como ejemplares. Bueno, pues disponiendo de todos esos medios, todavía no sabemos el número de invasores adultos. Y si los menores son más de 2.000, 1.500 o no llegan a 1.000. Pongan a un mando del ejército, de la policía o de la Guardia Civil que todos saben contar. Y que no les ordene a los agentes o a la tropa que se comporten como camareros obsequiosos en un cóctel. Y en un par de días sabrán el número exacto de los que hay. Y a don Ángel Víctor déjenle con lo de la memoria histórica de la que es ministro, porque este barullo no lo entiende. Vamos, es como si mi amigo Expósito me pusiera a mí de dependiente en una ferretería, que si veo un clavo con la punta hacia mí me parece que solo se puede clavar en la pared que hay a mi espalda. Tienen medios, tienen profesionales, déjenles hacer su trabajo y márchense a Andorra, todos a Andorra, y no vuelvan hasta que venga el final del otoño y empiece allí a nevar. Mañana más. Gracias, Luis. Hasta mañana. Adiós. ¿Quieres contarnos algo? Escríbenos. Busca La Linterna COPE en Instagram, TikTok y en nuestro Facebook La Linterna. O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600 54 45 55. ¿Alguna vez has soñado con que tu voz acompañe a millones de personas al despertar? Deja de soñarlo. Vívelo. Aprende con los mejores. Carlos Herrera, Jorge Bustos, Alberto Herrera. En el Máster Universitario en Radio COPE, de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com o en el 91 828 39 30. Buena entrada en la Champions de los seminuevos, David. Qué ambientazo, mano. Una pasada, todo listo para un gran encuentro en Ocasión Plus. Primer acercamiento, estudia la jugada, entra en el área, se la ha quitado sobre la línea. Qué barbaridad. Increíble, la asistencia ahora puede ser clave, ¿eh? Buena venta. Buena venta, ojo. ¡Coche seminuevo para casa! Ven a por más. Venga. Ocasión Plus. Vuelve la emoción, vuelve la Champions. Este jueves sigue en COPE el sorteo de Champions League gracias a Berti.es, tu aseguradora digital para tus seguros de coche, moto y hogar. Berti.es. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Pronto llegarán las etapas más exigentes, vuelta al trabajo, al cole, al gimnasio. Para superarlas con éxito y llegar a la meta, tu mejor aliado es Fosprin Plus, con vitaminas B2, B3, B5 y B6, que te ayudan a eliminar el cansancio y la fatiga. Pide la gama Fosprin en tu herbolario, farmacia y online. Y de regalo llévate un pañuelo tubular. Fosprin, mucho más que jalea. Impúlsate y lógralo con Soria Natural. Meter la maleta, la tuya, la suya, la de tus hijos, sombrillas, toallas, abanico y crema de sol. ¿Has cogido el bañador? Has cogido bañador. Rotonda, salida, atasco, 20 kilómetros, 90, 200, que si tengo hambre, que si tengo sed. ¿Cuánto falta y... Una estación de servicio Repsol. Uf, qué bueno es parar. Sobre todo cuando tienes buen café, tus chocolatinas favoritas, irresistibles bocadillas de jamón y los mejores servicios en carretera. Se hace camino al parar. Repsol. Palas, 1, 2 y 3, sacos, 1, 2 y 3, bicis, 1, 2 y 3. ¿Se me olvida algo? Pues lo más importante, niños, 1, 2 y 3. Llevas mucha vida dentro. Disfrútala solo este mes con un Citroën Berlingo desde 18.500 euros con ayudas incluidas. Y 1, 2 y 3, asientos traseros individuales. Citroën. Consulta citroen.es. Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras. Hola, buenos días, Alberto. Muy buenas, Silvia, mucho gusto. Qué gana tenía de hablar contigo, hijo. Uy, yo con usted, Silvia, por Dios, madre. Entra ya en cope.es. Expósito. La Linterna. COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. La cifra del día son los casi 17.000 millones de dólares que Meta, la empresa dueña de Facebook o Instagram, va a pagar para evitar ir a juicio por daños a los menores ocasionados por el diseño de sus propias redes sociales. 17.000 millones de dólares. Iván Alonso, buenas noches. ¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Se enfrentaba a un proceso judicial en el que estaba acusado de casi una treintena de estados de Estados Unidos. Se libra porque han llegado a un acuerdo. Sí, se libra Meta del que habría sido, Ángel, su mayor proceso judicial, por el que le han llegado a pedir más de $1 billón con B de dólares al llegar a un acuerdo con los 29 gobiernos estatales de Estados Unidos, que eso le acusaban precisamente, pues eso, de dañar a los menores de edad por el diseño de esas redes sociales, de Facebook, de Instagram. Va a pagar esa astronómica cifra en un plazo de 10 años, pero no será lo único que haga. La tecnológica también se compromete a establecer límites de uso más estrictos para los menores, bloqueos en horario nocturno, medidas de verificación de edad o notificaciones desactivadas durante el horario lectivo. Algunas de estas medidas, por cierto, a las que se va a someter Meta, la van a tener que adoptar, según el acuerdo con los fiscales de Estados Unidos, otras compañías como YouTube o TikTok. Y por cierto que las acciones del gigante tecnológico, dirigido por Mark Zuckerberg, se han disparado en bolsa después de haberse librado de sentarse en el banquillo, y bastante además. Termómetro. Las hipotecas rompieron en junio con más de 5 meses de caída. Los préstamos para comprar una casa se dispararon un 10%, el mejor junio desde 2010. Pero eso sí, conseguir una hipoteca no depende solo de cuánto gana el cliente, de los ahorros que tenga. Dos personas con una situación económica muy parecida pueden recibir respuestas distintas según el banco. Esto con el Euribor escalando hasta el 3%. Victoria Ballesteros, buenas noches. Buenas noches. Los mismos ingresos no implican las mismas posibilidades en la ventanilla del banco. Cada entidad tiene su propia política de riesgo y hay un colectivo que parte con ventaja, como explica el profesor de Economía Guillermo Rocafort. A mayor riesgo, mayor tipo de interés. Colectivos como funcionarios que tienen trabajo de por vida y otros, pues lógicamente tienen un trato más benigno por parte de las entidades crediticias, que por ejemplo los jóvenes por los altos costes de las viviendas y luego también por la inestabilidad del mercado de trabajo. Y en general las entidades han endurecido los criterios de concesión de préstamos. Precarización del crédito porque te siguen cada vez un interés variable más elevado. Eso a su vez precariza todavía más el mercado inmobiliario porque impide el acceso, porque los créditos tienen un coste mayor. El tipo medio ya roza el 3% y eso se traduce en más intereses y cuotas más elevadas, lo que puede dejar fuera del mercado a muchos compradores. El gobierno no descarta intervenir en la huelga de los trabajadores de Airbus. La empresa ha paralizado las contrataciones hasta que terminen los paros. Sí, la intención de la empresa es no conceder nuevos proyectos a las plantas españolas hasta que finalicen esas protestas. Hay que recordar que estas comenzaron el lunes en todas las fábricas españolas, huelga que va a ser indefinida hasta que la compañía acceda a las peticiones de sus trabajadores, entre otras cosas subida salarial, mejoras laborales. Una huelga que, por cierto, tú lo decías, preocupa al gobierno. Hoy el ministro de Industria, Jordi Hereu, no ha descartado que tenga que intervenir de alguna forma para arreglar la situación. Esperemos que no tengamos que intervenir porque haya resolución fruto del diálogo social entre las partes, ¿no? Sino yo haré apelación a la responsabilidad social de todos, porque Airbus es una empresa, digamos, estratégica de nuestra industria, es importante. El gobierno está bastante preocupado por la importancia, lo decía Hereu, del grupo, sobre todo en la división de defensa, por el impacto que puede tener por la situación del conflicto en Europa, en Ucrania, también en Irán, en cuanto a los proyectos en marcha. El equipo de negociación de Airbus, el comité de huelga, se van a ver las caras de nuevo mañana para analizar la última propuesta de la dirección en detalle. Y el precio del petróleo sigue cayendo. El barril de Brent hoy ha conseguido bajar de los $85, algo que no ocurría desde hace 3 semanas. El bloqueo económico de Estados Unidos e Irán está detrás de este descenso. Sí, son 3 días consecutivos que lleva ya el petróleo bajando, efectivamente, desde que Estados Unidos presentara ese plan llamado paria económico, con el que pretende ahogar los ingresos, las ventas del régimen de Teherán, sobre todo en el mercado negro de los hidrocarburos. Y eso, claro, ha ocasionado que el barril de Brent esté cayendo y en un momento del día se ha ido por debajo de esos $85 el barril. Cuenta el mercado con que las expectativas de un acuerdo en la guerra pues sean altas, llegue pronto esa paz con la presión estadounidense, donde, por cierto,
efecto no se nota este descenso en el precio del petróleo en los carburantes, porque gasolina y gasóleo, lo venimos contando, siguen con su escalada a puertas de la operación retorno en nuestro país. Ambos rozan ya máximos anuales. El diésel, por ejemplo, ha escalado un 21% con respecto al mismo mes de 2025. Seguro que has oído hablar, y últimamente con algún que otro nombre propio y caso político en los tribunales, más todavía, los lobbies. Muchos seguimos sin tener muy claro qué es un lobby. Miramos el diccionario, podemos leer que un lobby es una organización o grupo que intenta influir en las decisiones de los gobiernos, legisladores, a favor de un sector o un colectivo, una causa. Hasta ahora España no contaba con una legislación para regular a estos grupos, hasta ayer. Eso sí, porque el Gobierno ha aprobado por decreto la llamada Ley de Lobbies. Lo anunciaba la ministra portavoz, Elma Saiz. Por el que se crea un registro estatal público y obligatorio de grupos de interés. Con él se regula en la Administración del Estado la relación entre los grupos de interés y el personal público susceptible de recibir influencia. Este registro es obligatorio y estará gestionado y supervisado por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que llevará su gobernanza y también su gestión. Pues dentro de determinado sector político tienen trabajo. Bueno, esta norma establecería por primera vez un registro público y obligatorio para los lobbies, Iván. Sí, un registro que va a ser a nivel estatal, que fija las reglas, como decía la ministra, que deberán regir su relación con los responsables, con los empleados de la Administración General del Estado, y es que carecía de una regulación, sobre todo estatal, homogénea. La tenemos a nivel europeo, en algunas comunidades autónomas también. Bueno, pues esta nueva norma pretende identificar de manera clara a las organizaciones, empresas, asociaciones que desarrollan actividades destinadas a influir en la elaboración o aplicación de políticas públicas, de decisiones administrativas. Hay medidas llamativas, por ejemplo, que los lobistas que hagan regalos o favores a funcionarios podrían sufrir a partir ya de ahora multas de hasta 40.000 euros. Desde el sector valoran positivamente que se regule sobre los lobbies. Por ejemplo, desde Llorent y Cuenca, una de las firmas más relevantes en este sector, consideran que la transparencia es la mejor manera de combatir las malas prácticas, pero esta ley, aprobada de urgencia, y tú lo mencionabas antes, Ángel, por el Gobierno, no pasa por el Congreso y se hace en plena investigación judicial, en varias investigaciones judiciales, por ejemplo, en la del expresidente Rodríguez Zapatero. El sector de los lobbies venía reclamando desde hace años una regulación que reconociera expresamente su actividad para que en sus relaciones con las administraciones y gobiernos no se equipare automáticamente tráfico de influencias con corrupción. Carlos Parry es el presidente de la Asociación de Profesionales de Relaciones Institucionales. Carlos, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas noches, Ángel. Así a bote pronto, ¿qué opinión os merece esta nueva ley? Bueno, creo que nos tenemos que quedar con que es una muy buena noticia que en España tengamos por fin una regulación que llevamos décadas reclamando desde el sector, y yo creo que eso es lo importante, al final, que tengamos una regulación ya en vigor, aprobada, y ahora lo importante será que en el plazo de 30 días esta ley sea convalidada por el Congreso y no cometamos el error histórico de no convalidarla. Es una ley que mejora y garantiza la transparencia y, por lo tanto, nuestro sistema democrático, que pone luz sobre las relaciones que existen ya a día de hoy entre el sector privado y el sector público, y que ayudará a evitar casos, o al menos a detectar casos como los que hemos conocido en los últimos tiempos sobre algunos dirigentes o exdirigentes políticos que se hacían pasar por lobistas para hacer sus tejemanejes, ¿no? Nosotros, los profesionales, queremos esta regulación porque nosotros no tenemos ningún problema en contar con quién hablamos y sobre qué hablamos, y esta regulación precisamente facilita esa transparencia, ¿no? Pone luz sobre quién habla con quién y para qué. Carlos, ¿qué tal? Buenas noches. No sé si tenéis la sensación de que esta nueva legislación vaya a cambiar ese concepto que tenemos de los lobbies como, no sé, simplemente grupos de presión, también pues asociado en muchos casos al tráfico de influencias, a la corrupción. Bueno, va a ayudar a que podamos contar mejor lo que hacemos, ¿no? El problema es que, bueno, durante mucho tiempo seguramente no lo hemos contado suficientemente bien los profesionales que nos dedicamos a esto de forma honesta y correcta, y creo que esta regulación pues nos va a ayudar primero a garantizar también, a tener una seguridad jurídica, ¿no? sobre
sobre cómo trabajamos, ¿no? Tener unas normas claras sobre cómo se debe trabajar, ¿no? Y también a delimitar lo que es nuestra actividad profesional de lo que es ese tráfico de influencias que se ha confundido muchísimas veces en ciertos casos con nosotros. Nosotros no hacemos tráfico de influencias. Nosotros lo único que hacemos es trasladar información a los legisladores o al Ejecutivo para que puedan tomar las mejores decisiones, habiendo escuchado pues, a todos los actores implicados. Cuando van a aprobar una ley, por ejemplo, esta ley, el Gobierno ha contado con nuestra opinión, nos ha escuchado, nos hemos reunido en varias ocasiones y también ha escuchado a los grupos políticos. Entonces, creo que eso es una buena forma de explicar, ¿no? qué es lo que hacemos. Nosotros trasladamos información, nuestros puntos de vista, pero no ni imponemos ni decidimos. El que decide es el legislador o el Ejecutivo. Una cuestión muy concreta, con nombres propios, Carlos. ¿Los casos Zapatero o Begoña Gómez se podrían haber evitado si una ley así estuviera en vigor? Bueno, al menos no se podrían haber escudado en que eran lobistas. Yo no sé si en el caso de Begoña Gómez ha dicho ella que era lobista. En este caso lo desconozco, pero el señor Zapatero sí que dice que era lobista, ¿no? Entonces, es muy difícil que una persona que ha sido presidente del gobierno ahora se quiera hacer pasar por consultor o lobista. Un presidente del gobierno es presidente del gobierno el resto de su vida, ¿no? Y para eso tiene reconocidos pues una serie de condiciones en el estatuto de presidente para tener garantizado pues su futuro laboral, ¿no? Para entendernos. Entonces, yo creo que esta ley y este registro hubiera detectado antes este caso, por ejemplo, y otros tantos. Había otros señores, personajes, ¿no? que decían que eran... No sé, el señor Aldama también dice que era lobista, ¿no? Entonces, es que el lobista no es un comisionista, para entendernos. O sea, nosotros nos dedicamos a trasladar información útil, honesta, para que el decisor pueda tomar las decisiones con toda la información posible. Esto funciona así aquí y funciona en Bruselas. Lo que pasa es que en Bruselas tenemos una regulación y hay un registro. Tú en Bruselas puedes saber perfectamente cada empresa que está en Bruselas cuántas personas tiene dedicadas a ejercer la función de lobby, cuánto presupuesto dedican a ello al año y sobre qué temas tienen interés. Y cada 6 meses tienen que actualizar esta información. Aquí en España no sabemos quién habla con quién, ni para qué, no lo sabemos. Y luego pasa lo que pasa. Este registro. Claro. Carlos, pasa lo que pasa porque... perdón. No, dime. No, iba a decir, pasa lo que pasa porque dentro de la oscuridad, pues aquí se aprovecha... los malos siempre se aprovechan, ¿no? Leyendo la ley, por ejemplo, prohíbe a los exaltos cargos públicos trabajar para lobbies hasta 2 años después de su cese. No sé si esto, el gobierno lo que pretende, dice, es acabar con las llamadas puertas giratorias. No sé si las aplaza o qué os parece ese punto, por ejemplo. Bueno, nosotros hemos venido reclamando desde hace muchos años también acabar con las puertas giratorias. Al final, acabar con estas puertas giratorias es una forma también de prevenir el tráfico de influencias. Y entonces a nosotros nos parece una buena medida que apruebe, ¿no? Un enfriamiento, ¿no? En la actividad, en el paso de la actividad política a la actividad privada. Si son 2 años, pues son 2 años. Nosotros como asociación tenemos en nuestro propio código de autorregulación, tenemos puesto 3 años. Pues estaremos atentos a cómo se desarrolla esta ley, cómo se aprueba, su aplicación. Hace un asunto muy, muy interesante. Carlos Parry, presidente de la Asociación de Profesionales de Relaciones Institucionales. Gracias, Carlos. Muchas gracias. Adiós, buenas noches. Como cada miércoles hablamos del sector primario en la linterna, volvemos a mirar al mar. El Gobierno aprobó ayer una modificación sobre el reparto pesquero en España. Son cambios que llegan desde Bruselas, que buscan, entre otros aspectos, renovar la flota. Estas modificaciones deberían reducir la burocracia para aplicar las leyes, pero habrá que verlo. A ver qué tal ha sentado en el sector. A lo mejor es pronto para hacer valoraciones. Llamamos a Javier Garat, secretario general de CEPESCA, la Confederación Española de Pesca. Siempre que hablamos del mar, nos sale el nombre de Javier. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Ángel. Qué alegría de nuevo hablar contigo. Igualmente. ¿Qué te parece este cambio? ¿Cómo afecta al sector, a los pescadores españoles? Toda norma que implique la simplificación de la existente siempre nos va a parecer adecuada. Es algo que reiteradamente durante muchísimo tiempo llevamos solicitando tanto a Bruselas como en España. Y en este caso
se refiere a cuestiones relacionadas con la gestión de la capacidad pesquera. Es un tema muy técnico, pero para que la gente me pueda entender, en resumen, en la Unión Europea la capacidad de la flota pesquera se mide en base a los GTs, Gross Tonnage, y a los kilovatios, es decir, a través del volumen de los espacios cerrados que tiene un barco, que en español sería el arqueo bruto, y la potencia de sus motores. Cada Estado miembro tiene un techo de capacidad en función de estos dos parámetros, y la incorporación de nuevos buques o la modernización de los existentes tiene que ir acompañada de la retirada previa de una cantidad equivalente. Es decir, para que la gente me entienda, si yo quiero construir un barco, debo aportar la baja de una cantidad equivalente de GTs y de kilovatios. Y este Real Decreto lo que hace es facilitar a los armadores la aportación de las bajas para que sea más fácil aportarla, y eso es positivo, por supuesto. Javier, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, escuchándote, entiendo que será de fácil aplicación, que luego con la burocracia europea, española, al final se termina liando la cosa. ¿Es verdad que ayudará a renovar la flota pesquera, así sobre el papel? Bueno, para aquellos que quieran renovar la flota, sin duda les vendrá muy bien. Es fácil encontrar, comprar las bajas que se necesita para una nueva construcción. Pero, claro, no obstante, si realmente se quiere promover la renovación de la flota, serían necesarias muchísimas otras medidas, casi todas en el ámbito europeo, porque al día de hoy la cuestión es quién quiere hoy construir un nuevo buque pesquero. Que yo sepa, así un barco relativamente grande, solo hay uno en construcción en España y no sabéis lo que le está costando. Fíjate. ¿Qué otras medidas pedís al gobierno, aparte de esta tan precisa de ayer? Bueno, claro, si estamos hablando de todas estas cosas, y al ser una política pesquera común que se aplica en España, nosotros necesitamos mirar no solo al gobierno de España, sino que necesitamos mirar a Bruselas, a la Comisión Europea sobre todo, al Parlamento, pero sobre todo a la Comisión. Y en primer lugar, lo que hace falta es un cambio de rumbo de la política pesquera común. No solo se puede mirar como hasta ahora las cuestiones medioambientales, hay que centrarse más, en nuestra opinión, en las personas, en los pescadores y en las empresas, en lo que se llaman las cuestiones sociales y económicas, que han sido, por cierto, las grandes olvidadas de la política actual. La Comisión Europea dice que va a revisar la política pesquera común. La cuestión es que a ver si lo hace, y además en la buena dirección y urgentemente. Me dice que qué cambios hacen falta. Pues es imprescindible modificar la obligación de desembarque, apostar por la soberanía alimentaria, revisar algunos reglamentos que nos hacen la vida muy complicada, como por ejemplo el reglamento de control, el del Mediterráneo, o el que prohíbe los artes de fondo en 87 zonas del Atlántico noroeste. Necesitamos que se renueven los acuerdos de pesca importantes, como puede ser el de Mauritania, que se garanticen las mismas reglas del juego para todos, incluidas para las importaciones, darnos unas posibilidades de pesca adecuadas, mejorar nuestra competitividad, en fin, muchas cosas que sin duda son necesarias. Alguna vez hemos hablado, Javier, sobre el tema, bueno, te lo mencionaba antes, burocracia, reducir carga administrativa. No sé si pedís también simplificarlo, sobre todo, lo mencionabas tú, en la política pesquera europea, en el reglamento de la Unión. Como decía al principio, reducir la burocracia es fundamental, te voy a decir, para nuestra supervivencia. Von der Leyen se comprometió a reducir un 25% las cargas administrativas para las empresas, de forma general, y un 35% para las pymes. Y decía que lo iba a hacer antes de 2029. El tiempo va pasando y necesitamos que se haga urgentemente. Y por fin, después de muchos años y meses, vamos más bien pidiéndolo, el comisario Costas Cádiz, que es el comisario de Pesca y Océanos, anunció antes del verano que iniciará todo el trabajo de simplificación de la pesca. A ver si es verdad y lo aplica rápidamente. Casi para cerrar, ¿cómo está yendo la cosa? Me refiero a la temporada, teniendo en cuenta el precio del gasóleo, las lluvias, los tiempos, los calores, no sé, todo influye. ¿Cómo va la cosa, Javier? Es una auténtica locura, Ángel. Los precios del combustible están altísimos, están ahora más o menos a 1,1 euros por litro, cuando en febrero estaba en torno a 0,55 o 0,60, y así llevamos desgraciadamente ya muchos meses. Las ayudas anunciadas por el gobierno, aunque se agradecen, son claramente insuficientes. Para que os hagáis una idea, ahora es cuando se están empezando a recibir las ayudas que corresponden a los meses de marzo y abril. Es decir, vamos con mucho retraso y con unas cantidades muy pequeñas. Estamos viendo, por ejemplo, cómo en el Mediterráneo la gente está saliendo a faenar, perdiendo dinero por no perder a los trabajadores. Con la escasez de tripulantes que tenemos, si paras mucho tiempo, los pescadores se buscan la vida en otras profesiones. Y estamos viendo cómo, por ejemplo, y esto es una historia de esta mañana, en Ondarroa me contaban
que tras el descanso que tienen habitual en esta época de vacaciones y para el mantenimiento de buques, deberían haber salido a pescar el 17 de agosto y lo han retrasado hasta el 31 de agosto o hasta septiembre, esperando que baje el precio. Es una locura, como decía al principio, está teniendo graves consecuencias para nuestros armadores y para nuestros pescadores, y está claro que así no podemos seguir mucho tiempo. Javier Garat, secretario general de CEPESCA, la Confederación Española de Pesca. Gracias, pero, oye, por Sanlúcar, las carreras, ¿qué tal este año? Extraordinaria. Yo creo que cada vez están mejor. Nos vamos superando año tras año. Seguro que sí. Gracias, Javier. Cuídate. Disfrutar comiendo pescado y marisco, que seréis más felices. Un abrazo, amigo. Adiós. Un abrazo. A ver si me cabe alguna pildorita más. Iván, mira qué dato. La renuncia a herencias, de esto que, oye, que te toca tanto, no me compensa. Bueno, pues la renuncia se ha consolidado en niveles históricos en España. Fueron más de 55.000 el año pasado. La evolución acumulada refleja un incremento de casi el 200%. En apenas 15 años. Claro, y eso confirma cómo, pues eso, la concurrencia de deudas, las cargas impositivas han modificado y mucho el comportamiento de los herederos, porque ahora convierten un trámite de aceptación que antes era tradicionalmente fácil y la norma habitual en una renuncia masiva de patrimonios. Fíjate los datos que cuenta el Consejo General del Notariado. En 2011 se registraron 19.000 renuncias, 56.000 en el año 25. Y esos datos estadísticos del notariado pues muestran que no se trata de una oscilación temporal aislada, sino ya podemos hablar de una tendencia al alza. Y es curiosa la disparidad fiscal, siempre lo comentamos con este tema, entre comunidades en este aspecto. Como ejemplo, los notarios dan el de un soltero de 30 años que hereda bienes de su padre por un valor de 800.000 euros, de los cuales 200.000 pues corresponden al valor de la vivienda habitual del fallecido. En Asturias, heredar ese patrimonio familiar exige abonar una cuota líquida de más de 100.000 euros, que es la cifra más alta del país. Pero mientras en Andalucía la cuota líquida para este heredero directo es de 0 euros. Pero aún así, fíjate, Andalucía es la comunidad donde más se renuncia porque, qué curioso, hay que pagar las deudas acumuladas por el que deja la herencia. Juego de putada. Fíjate, ahí está. Pagas 0 euros de impuestos, macho. Pero te comes todo. Te comes el marrón. Exactamente. El pajarito en función. Exactamente. Bueno, que mañana más. Hasta mañana, Ángel. Gracias, Iván. Adiós. Chao, chao. Escuchas La Linterna. Con Expósito. COPE. Estar informado. Un mes de la entrada masiva en Ceuta. Y en COPE seguimos minuto a minuto todo lo que pasa. Lloramos de emoción porque es nuestra ciudad. Es que para mí Ceuta es todo. La semana próxima, programación especial. Una crisis, 4 perspectivas. Ceuta, Melilla, Marruecos y Canarias. Carlos Herrera, Jorge Bustos, Alberto Herrera, Pilar García de la Granja y Ángel Expósito desde los puntos clave de la crisis. Rabat, huele la vulnerabilidad de... Síguelo en COPE y en cope.es. ¿Qué? La batería de mi coche eléctrico falla y no lo cubres. Pues ¿sabes qué? Yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua y además de tener la batería de tu coche cubierta, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. ¿Qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es. ¿Tú crees que vamos a encontrar dónde poner la sombrilla? No sé yo, ¿eh? Pero si hasta ahora la playa está vacía. Ya, pero es que acabo de comprar un cupón extra de Navidad de la ONCE. Que este año tiene 90 premios de 600.000 euros, claro. Una ilusión tan grande que no sé yo si vamos a caber en esta playa. Este año, el cupón extra de Navidad de la ONCE viene con 90 premios de 600.000 euros. Un extra de ilusión más grande que nunca. Mejor buscamos otra. ONCE. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión. Tranquila, yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes. ¿Así sin más? Claro, Genci se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya. Escuchas La Linterna. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela.
Necesito saber cuál es el valor de mi casa y el valor de mi empresa. Llama a Grupo AT Valor. Realizan tasaciones hipotecarias, valoraciones de empresas, obras de arte, consultoría, herencias. Son muy profesionales, rápidos y económicos. ¿AT Valor? Sí, llama al 986 95 95 o entra en atvalor.com. Grupo AT Valor. Porque te valoramos. ¿Por qué ha decidido imputar ahora? ¿La explicación técnica es...? ¿Te perdiste algo? Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados. Qué pasada tener aquí a Cucurella. ¿Qué tal, Marc? Muy buenas. Hola, buenas. Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE. Compatible con CarPlay y Android Auto.